Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del blog de Roy. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? El día de hoy, y como siempre, les quiero agradecer por haber pasado por este humilde canal. Y si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas si es que te interesan todos los temas acerca de vivir en Estados Unidos, vivir en Canadá, inmigración, ya que de eso va un poco los temas que tocamos en este espacio. Y como siempre, si te late ese rollo, te invitamos a que te suscribas, es completamente gratis y significaría mucho para mí que lo hicieras. El día de hoy tenemos un tema súper diferente. Me parece que no mucha gente que se especialice de hablar de estos temas lo ha hecho hasta ahora, y si ya lo hicieron, pues ni modo, lo voy a tratar de hacer a mi manera. Y es un tema que particularmente no se escucha mucho, ¿no? Porque siento que la mayoría de las veces, en particular cuando hablamos de un país al cual queremos llegar o que vamos a llegar o no es nuestro país de origen, solemos no involucrarnos tanto con los aspectos políticos o sociales que hay al respecto de las figuras que existen por allá. Y es por eso que decidí hacer este video de los 5 escándalos más sonados del primer ministro canadiense Justin Trudeau. ¿Y por qué? Porque, como decía, yo, al ser un nuevo inmigrante, estoy muy interesado en formar mi visión política de cómo es que me gustaría a mí que Canadá se conduciera, y a través de estarme haciendo de más y más información, pues he encontrado muchos datos y cosas que yo solía desconocer, ¿no? E incluso mi opinión sobre esta persona era muy diferente a la que hoy en día tengo o que voy a poder llegar a tener en algún momento, ¿no? Así que considero muy importante crearnos ese aspecto crítico y pensar e investigar más allá de la poca o modificada información que llegue a nuestros países sobre la política canadiense o americana o europea o etcétera, o el país que te interese a ti. Y es por eso que decidí hacer este video, ya que mucha de esta información no es muy conocida en nuestros países y seguramente no hay mucho cobertura en español. Entonces, esta lista de 5 escándalos no va a ser cuando se estaba tragando un chocolate en el Parlamento. Indeed, Mr. Speaker, I apologize. It was a chocolate bar, but I apologize. Thank you, Mr. No va a ser tampoco cuando le dio un codazo a una mujer en el Parlamento. I was elbowed in the chest by the Prime Minister, and then I had to leave. It was very overwhelming, and so I left the chamber. Van a ser 5 escándalos distintos que estoy seguro que te van a dejar pensando un poco, ya que muchas veces escuchamos a nuestros youtubers que viven de Canadá, que Canadá es un país increíble y maravilloso y todo es color de rosa y son arcoíris y qué bonito, y el gobierno acá no es como el gobierno de México o como el gobierno de Perú o como el gobierno de etcétera. Y no es así, ¿no? En todos lados hay cosas malas y hay cosas buenas, y es importante por eso siempre tener en mente qué es lo que nosotros decidimos pensar y criticar acerca de las personas o los políticos con base en la información y en hechos. Así que el primer escándalo del cual vamos a hablar es las vacaciones privadas en una isla en el Caribe. Esta historia es de 2017 y nuestro amigo Justin Trudeau fue encontrado culpable de violar 4 secciones del Código Federal de Conflicto de Interés. Esto es un tema súper cabrón, porque siempre que hablamos de políticos latinos, pues nos imaginamos lo peor, ¿no? Gente corrupta, deshonesta, y pensamos o idealizamos que las figuras gringas o las figuras canadienses no son así, pero en realidad sí son. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues a nuestro muchacho se le ocurrió aceptar una invitación de un líder religioso, empresario y multimillonario llamado Aga Khan, el cual es dueño de una isla privada en el Caribe y también es dueño de la Aga Khan Foundation, que está registrada ante el gobierno canadiense para efectos de cabildeo, es decir, para mover sus intereses en el Parlamento, en las diferentes instancias políticas de Canadá, así como otros países, moviendo sus tentáculos. Y pues esta persona recibió más de 50 millones de dólares en fondos del gobierno en 2016, es decir, previo a las vacaciones que Justin tomó con esta persona y su familia.
¿Y cuál fue el problema, no? Pues sería que pues tú puedes, si te invita a alguien a tomar vacaciones, pues puedes hacerlo, ¿no? Pues en este caso no, porque Justin Trudeau, a ser la cabeza del gobierno, debería de mantenerse pues siempre en una línea al margen, ¿no? Y no estar aceptando cosas de las personas sin pensar cuál pudiera llegar a ser la repercusión o la intención que las otras personas tengan, ¿no? O que él mismo tenga, ¿no? Por ejemplo, yo en la empresa donde trabajo, si un proveedor a mí me quiere regalar algo, no puede exceder más de $25. Y si excede más de $25, yo lo tengo que rechazar, y aunque cueste menos de 25, lo tengo que reportar a mi jefe para que me autorice poderlo recibir, ya que es muy importante siempre mantener nuestra línea y no tener realmente algún conflicto de interés con otra empresa, con otro proveedor, con otro país, o en este caso como el señor Aga Khan. Entonces nuestro querido Justin tomó el avión hacia el Caribe, helicópteros privados de este señor, y se fue hacia la isla paradisíaca en las Bahamas, tomándose 8 días y estando con él y su familia echando desmadre en esta isla. Y también se encontraban otros políticos como de Estados Unidos, los cuales se desconoce obviamente qué fue lo que iban a hablar, pero bueno, el caso es que estuvo ahí. Y lo interesante es que Justin Trudeau trató de esconder esto o de ponerlo como si fuera una invitación personal de un amigo, ya que el señor Aga Khan era muy amigo de su papá Pierre Trudeau, pero la responsable del Consejo de Ética en Canadá llegó a la conclusión de que había sido una violación a esto, ya que Justin Trudeau no había tenido una relación con esta persona por años. Por muchísimos años no tuvieron una relación personal hasta que Justin llegó al poder. Ahí fue cuando esta persona, Aga Khan, lo empezó a contactar, como en el pasado tuvo una interacción con su papá, que también, como sabemos, fue primer ministro de Canadá. Entonces, ahí podemos ver cuál es la intencionalidad de las cosas, ¿no? Como adicional a esto, se estuvo en Bahamas 8 días dentro de esta isla privada y le costó al gobierno canadiense $215,000 como reembolso de sus gastos, de él y de su familia. Obviamente, los conservadores y los otros partidos trataron de hacer que él testificara y que se hicieran más investigaciones, pero ¿qué creen? Su partido político en el gobierno dominante en ese momento lo bloqueó, no lo permitió, y no se pudieron conocer más detalles detrás de esta situación. Así que en todos lados sucede mierda, ¿no? Y este tipo de cosas. Y como siempre, ¿qué fue lo que hizo nuestro amable Justin Trudeau? Pues pidió perdón, ¿no? Ya que se pasó por los huevos todos los códigos federales de conflicto de interés. Sorry, I didn't. And in the future, I will be clearing all my family vacations with the Commissioner's office. Ese fue el primer escándalo. El segundo escándalo es algo muy cagado. Y aunque no tiene que ver nada con ética en este momento, este caso es muy relevante por la connotación que tiene, y es sus viajes que realizó a la India en el 2018, ¿no? O su viaje en particular. Pero ¿por qué es tan escandaloso? ¿O qué tiene de interesante esto? Pues bueno, India, como saben ustedes, es uno de los países que más dota de talento a Canadá. Más del 50% de las personas que migran hacia Canadá son de la India. Y obviamente que Justin, para poder mantener esa relación y poder seguir cumpliendo sus metas de inmigración, pues tiene que mantener una muy buena relación con el país asiático. Así que decidió ir para allá y visitar junto con su familia a la India. Pero ¿cuál es el pedo, no? Bueno, pues cuando llegó, como pueden ver, ya estaba completamente ataviado como si fuera una persona local, con todas estas vestimentas y cosas que distinguen rasgos no solo culturales, sino religiosos del país, y lo cual puede llegar a ser visto como una manera ofensiva o como apropiación cultural. Pero el problema no fue que solo bajó del avión ya disfrazado, sino que en apariciones en múltiples veces en el país lo hizo, y de una, otra y otra manera, ¿no? Y su familia también, como pueden ver, le entró al desmadre, y completamente como si estuvieran en Halloween, se cambiaban de ropa. Y esto molestó a mucha gente de la India, porque al final es un estereotipo que se tiene de las personas, ¿no?
o incluso, como decíamos, poder romper con esa barrera religiosa y cultural, ya que la ropa significa algo y tiene un contexto, ¿no? Entonces, no por el estarte vistiendo como ellos, por tratar de agradarles, vas a estar haciendo algo correcto, ¿no? E incluso muchos periodistas y gente famosa y con influencia en la India se preguntaban si alguien cuando ha visitado a la India, cuando ha visitado a Canadá, llega bajándose del avión vestido ya como un Mountie, como uno de los clásicos policías montados de Canadá, ¿no? O imagínense, ¿qué pasaría si este güey obviamente solo lo hizo con la India, pero que visitara México? ¿Ustedes creen que se pondría un pinche sombrero, un bigote, una playera de las pinches Chivas, o que su esposa Sophie también se vestiría como la India María? Pues no va a pasar, ¿no? Entonces fue obviamente algo muy intencionado que hizo el señor Justin Trudeau por tratar de agradar. Pero encima de eso, y otra parte que fue escandalosa de este viaje hacia la India en 2018, fue que su esposa Sophie Trudeau se tomó una foto con una persona que fue encarcelada en 1986 por haber asesinado a otro candidato político de ese país, ¿no? El nombre de esta persona es Yashpal Adwal. Entonces podemos ver que pues este fue un detalle muy inocente de tomarse foto, tal vez no sabes con quién te estás tomando foto o tal vez sí, y también el ataviarte de una cultura o de una religión que realmente no te corresponde, ¿no? Entonces es interesante cómo Justin piensa, ¿no? Y ya vamos un poco moldeándonos un poco más allá de su figura galán y alto y guapo y habla francés y habla inglés, ¿no? Y que muchas veces lo podemos llegar a ver como alguien muy bueno, alguien maravilloso, cuando en realidad tiene cosas pues que podrían llegar a ser criticables, ¿no? Que es todo el punto de este video, pensar más allá de lo que vemos. El tercer punto es un punto también muy cabrón y es el infame anuario del 2001. ¿A qué se refiere esta historia? Como ya vimos, a Justin le encanta disfrazarse, ¿no? Y le late mucho ponerse cosas encima sin entender realmente cuál es el contexto. Y pues resulta que en el 2019, yo me acuerdo que eran por ahí las elecciones, se estaban realizando, salió a la luz un anuario o un yearbook, como le llaman allá, de una escuela de British Columbia donde él trabajaba como maestro en ese entonces, si no mal recuerdo como maestro de teatro. Salió el yearbook y apareció una foto en la cual estaba Justin Trudeau con otras personas disfrazado como si fuera Aladino, ¿no? O como una representación de las personas de esa zona, de Middle Eastern. Pero no solo fue eso, sino que se le ocurrió pintarse la cara de negro o de color marrón, café, para tratar de cambiar su tono de piel. Y eso tiene una connotación súper racista que se le conoce como blackface o brownface. Esto data de por ahí de 1830, durante la esclavitud y durante toda esa época que las personas eran simplemente relegadas y por su color de piel tratadas de una forma diferente, casi como más bien como objetos. Y pues a este colega se le ocurrió pues pintarse la cara, ¿por qué no? E ir a la fiesta, ¿no? Como ustedes pueden ver en la foto, ninguna de las otras personas que está ahí alteró o trató de modificar su tono de piel. Entonces esto te hace pensar realmente cómo es que piensan estas personas, ¿no? Y qué es lo que realmente nos ocultan, porque muchas veces nosotros vemos a la parte políticamente correcta, pero no realmente lo que hay en el fondo, ¿no? Y lo que las personas piensan. Y me hace mucho recordar al expresidente Trump, ¿no? Que hablaba muy claro lo que decía y lo que pensaba, y a pesar de que tú dijeras que está mal o bien, era muy transparente con lo que él pensaba sobre X o Y. Y en este caso podemos llegar a pensar que más bien si fue un error, si fue malintencionado o si fue intencionado, ¿cuál sería realmente la manera de pensar de una de las personas que se jacta de ser más pro-liberal y pro-abierto a la diversidad, ¿no? Entonces es algo que pensar. Y como siempre, pues ¿qué fue lo que hizo nuestro amable y querido primer ministro? Pues disculparse, ¿no? No hace nada más. Solo hace eso y leer sus notas. I should have known better, but I didn't. And I'm really sorry. Así que bueno, esa es la infame historia del anuario del 2001. Toma tú tus propias conclusiones. Ahora vamos a pasar con el tema del escándalo de la Fundación WE.
esto tiene un tema financiero. Como ya pudimos ver, ha habido escándalos de carácter de ética, escándalos de carácter de apropiación cultural, escándalos de temas de racismo o potencial racismo, y ahora viene un escándalo de tema financiero. Así que hay un poquito de todo, campechano, como le decimos en México. ¿A qué se refiere este escándalo de la Fundación WE? Bueno, pues en el 2020 salió a la luz otro escándalo tanto de ética como de finanzas. ¿Y por qué? Porque esta organización WE, que se dedica a la ayuda y desarrollo de la juventud en varias locaciones del mundo, recibió contratos del gobierno por más de 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. Es un mundo de dinero para poder manejar un programa que estaba creando Justin Trudeau, que estaba proponiendo, el cual iba a permitir a las personas jóvenes de Canadá, recién graduados de ciertos niveles educativos, poder encontrar oportunidades de voluntariado pagado para poder conseguir experiencia profesional y también ganarse una lanita. Entonces es que encontraron a esta empresa, ¿no? Pero lo interesante es que la decisión de darle el contrato a WE no pasó por un proceso de concurso, no pasó por una licitación, sino que fue decisión directa darle el contrato a esta empresa. Hasta ahí puede ser que solo estemos rompiendo algunas reglas, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? Bueno, pues el ministro de Finanzas en ese momento, Bill Morneau o Morneau, no sé cómo pronunciarlo, su hija y su otra hija trabajaban y tenían conexiones hacia esta empresa, y de esta manera se habría violado el Código Federal de Conflicto de Interés, porque al final del día sus hijas y sus familiares de este señor ministro pertenecían de alguna manera a esta empresa WE, y por supuesto que había un conflicto de interés, ¿no? Es como si mi hija trabaja en, no sé, en Patito SADCB, y yo le voy a dar un contrato a una empresa, pero en vez de pasar por licitación se lo doy directo a Patito ADCB, pues de manera indirecta estaría beneficiando a un familiar. Y eso es algo muy, muy grave, ¿no? Y no solo eso, porque no solo el ministro de Finanzas estaba vinculado a WE a través de su familia, sino que nuestro querido Justin también había recibido beneficios para su mamá, la cual fue invitada a dar una serie de conferencias y recibió $250,000 por ser conferencista en 28 eventos. Eso si hubiera pasado en México, o hubiera pasado en Perú, o hubiera pasado en Argentina, en Chile, en Bolivia, sería un desmadre, ¿no? Pero ¿por qué sucede allá y nadie se entera o nadie lo habla, ¿no? Por lo menos en la comunidad latina, ¿no? ¿Por qué estas cosas no son un desmadre? ¿Por qué estas cosas no nos hacen que nos encabronemos o que nos emputemos siendo residentes permanentes o ciudadanos de Canadá o aspirantes a llegar a Canadá, ¿no? ¿Por qué no pasa nada, no? Y su hermano, Alexander, hermano de Justin, recibió pagos por $32,000 por haber participado en 8 conferencias. Y su esposa, Sophie, también participó en varios podcasts. Ella no recibió dinero de manera directa, pero sí reembolsó varios gastos de viaje. Aquí lo interesante es que WE había negado el haberle pagado dinero a la familia de Trudeau, y pues salió a la luz que sí, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo reaccionó Justin Trudeau? Pues pidió perdón, ¿no? Y lo que sigue, cambiar la página y lo que viene, ¿no? Aquí en este caso Bill Morneau o Morneau, no sé cómo se pronuncia de nuevo, el que era el ministro de Finanzas, sí renunció, pero Justin no. I made a mistake in not recusing myself immediately from the discussions, given our family's history. And I'm sincerely sorry. Entonces hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Ahora sí viene el quinto último escándalo, y este es uno de los más recientes y está muy cabrón, ¿no? Quiero aclarar aquí que no es un tema que exista del Partido Conservador un rechazo hacia las personas de origen asiático o chinas en particular, sino que la situación que existe en China por el Partido Comunista Chino, el CCP, pues es muy complicada, ¿no? Ya que pues no existen muchas libertades, no existen maneras de expresarse, así como yo estoy haciendo este video tirándole mierda a Justin, o podría ser uno tirándole mierda a el presidente de México o al presidente de Estados Unidos, no habría pedo, ¿no? Porque vivo en un país donde, gracias a Dios,
existen esas libertades, pero en ese país no existe la crítica y es a lo que vamos, ¿no? El quinto punto son sus vínculos con el Partido Comunista Chino, ¿no? O su potencial relación o cómo él es que aborda la situación de China, en particular de su gobierno, no de la gente, de su gobierno. Número uno, este punto cada vez ha tomado más información en las últimas semanas y ustedes pueden googlearlo porque en realidad está muy cañón cómo él no puede responder de una manera directa a las acusaciones que se le están haciendo. Y es frustrante, por lo menos para mí que estoy tratando de entender y de ver programas y de ver en vivo las discusiones en el Parlamento. No toma una postura, solo lee sus hojitas y ya, evade preguntas, no responde, ¿no? No estoy diciendo que los otros políticos no lo hagan, pero él está muy cabrón. Se lo pueden preguntar 100 veces y las 100 veces lo ve evadir. Mr. Speaker, in order to work at the National Microbiology Lab in Winnipeg, you need a security clearance. In order to work with human pathogens like Ebola in that lab, you need a higher level of security clearance. Can the Prime Minister tell this House how a person with deep connections to the Chinese military obtained a high-level Canadian security clearance? Right Honourable Prime Minister. Speaker, the two scientists in question are no longer employed by the Public Health Agency of Canada. We cannot disclose additional information nor comment further for privacy reasons and confidentiality. For years, Canada's security services have been warning the government and universities about the risks of research cooperation with Communist China. This government needed to escort two scientists they had approved to work at our most senior lab in the country. Will the Prime Minister today rise in this House and commit to ending all partnerships with China's Academy of Military Medical Sciences? Right Honourable Prime Minister. The two scientists in question are no longer employed by the Public Health Agency of Canada. We cannot disclose additional information nor comment further for privacy reasons and confidentiality. Pero vamos al punto. En el 2016 se reportó que Weiwei, un desarrollador inmobiliario, había recibido cargos por parte de la policía de Toronto, ya que se le había encontrado un casino en una de sus mansiones operando de manera ilegal. O sea, esta persona, Weiwei, tenía un casino en su mansión. Imagínense cómo va a estar su casa en Toronto, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues que obviamente es ilegal esta operación y que semanas antes, días antes, meses antes, él había tenido, Weiwei, reuniones con Justin Trudeau y había donado a través de una organización que está fondeada por el Partido Comunista dinero a la campaña de Justin Trudeau, al Partido Liberal, algo así como $1 millón. Y además de eso, esta persona, Weiwei, a través de esta organización ligada al gobierno chino, donaron una estatua de Pierre Trudeau, que como ya dijimos fue su papá y también fue primer ministro de Canadá entre los años 60 y 70. Este escándalo obviamente estuvo muy cañón también y provocó que se hicieran cambios en cómo recibe dinero el Partido Liberal a través de su sistema de recepción y colección de donaciones. Así que este fue uno de los primeros escándalos, ¿no? Y como si no fuera todo, en las últimas semanas, últimos días, si ustedes lo pueden googlear, más ahorita que estamos en este tema tan álgido de la pandemia y del origen, pues salió a la luz que el gobierno canadiense había autorizado el envío de patógenos tan cabrones como puede ser aquí el ébola hacia este país asiático, con la intención de que los pudieran manipular y estudiar. Y además de eso, se les autorizó a dos científicos ligadas al ejército chino un acceso de máxima seguridad para poder entrar al laboratorio de microbiología en Winnipeg, donde pudieron accesar a toda la información acerca de estos virus y acerca de cómo están manejándose en este laboratorio de máxima seguridad. Obviamente esto es un escándalo mayúsculo
para los conservadores de Canadá y para los otros países. Cualquier persona que no fuera liberal estaría diciendo como, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué el gobierno está dando tantas facilidades hacia potencialmente un riesgo, no? Sobre todo un riesgo, pues, de salud, como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y cada que el Partido Conservador de Canadá le pregunta y le pide que dé respuestas, él siempre se va a su guión, siempre se va a su libretita y no hace ningún comentario al respecto, ¿no? Hay un video, se los voy a poner, cómo le preguntan 2 veces, él le va de la pregunta y después le vuelven a preguntar y él dice que los conservadores son racistas, que porque les molestan las personas de cierta etnia o de ciertas características, y por eso es que sale a colación este tema por su parte, ¿no? Cuando yo no creo que sea así. Yo creo que los conservadores simplemente están viendo el riesgo que existe de mandar este tipo de virus a lugares que no sabe realmente cómo se les va a tratar y modificar. Entonces, ese es el último escándalo que a mí la verdad me dejó con el ojo cuadrado, sobre todo porque él no acepta, ni da información, ni da respuesta, simplemente evade. Y toda la información que sale es por filtraciones o por investigaciones en paralelo, ¿no? Y también hay otro escándalo muy cabrón ahorita acerca de temas de acoso en los militares, ¿no? En la estructura militar de Canadá, y no pasa nada. A mí me molesta muchas veces cuando veo videos de nuevo de latinos viviendo allá diciendo que allá es maravilloso y no pasa nada y todo es color de rosa, cuando no es así. Hay mierda en todos lados, ¿no? Y este video obviamente no va enfocado en que ahora te cague este señor o lo apoyes. Al final del día es tu decisión. Este video solo busca informarte y que ahora tú tomes tus conclusiones y busques encontrar información para poder tener ahora tu visión política de lo que está pasando allá. En lo particular, yo cuando me volví residente permanente tenía una manera de ver esto muy diferente ahora, que ya me estoy metiendo más y más y más, y pienso que voy a seguir cambiando y ajustando mi manera de pensar hasta que yo llegue a la conclusión de decir sí, mi manera de ver esto es una visión más liberal hacia el contexto de Canadá o conservadora, que es muy probablemente lo que va a suceder porque no me gusta nada lo que está sucediendo y obviamente también hay suciedad del otro lado, pero estas cosas sí me parecen muy muy complejas, ¿no? Y sobre todo tratar de entender el por qué y que no se les dé respuesta me choquea, ¿no? Pero bueno, eso fue todo. Espero que el contenido del video les haya agradado, les haya gustado. Dime tú qué opinas, ¿no? Si tú piensas que está bien, que está mal. Al final del día somos libres de opinar y de pensar, pero justo eso, que pensemos y que busquemos más allá, ¿no? ¿Qué es lo que busca esto? Y bueno, yo por ahora me despido. Cuídate mucho y nos vemos en el futuro. Bye.